Buen día, buenas tardes, buenas noches. Ejamepco, Copereopo, Yotiopo, Memenoviono, Tatanoviono. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señores. Aquí comienza el programa cultural Sache Mojos. Bienvenidos al espacio en el que hablamos solamente de cultura. A continuación, temas de su agrado en este espacio, que ya saben, hablamos de cultura. ¿Comenzamos? Muy bien, acomódese porque empieza Sache Mojos. Centenario de la Ley de Imprenta. Este 19 de enero de 2025 se cumple un siglo de la Ley de Imprenta de Bolivia. Un siglo. Por este centenario se realizan actos en diferentes lugares del país, en realidad en todo el país. El principal se efectúa en la ciudad de Sucre, en coincidencia con el inicio del bicentenario de la fundación de Bolivia. En Trinidad, el viernes, se desarrolló un acto especial anticipado a cargo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa, Radio y Televisión del Beni. Se efectuó en la Plaza Antonio Carvalho Urey, denominada Plaza del Periodista, que está en la urbanización Cipriano Grace, más conocida como la urbanización Paititi. La Federación de la Prensa, el Sindicato de la Prensa y la Asociación de Periodistas del Beni presentaron ofrendas florales al busto del periodista Toño Carvalho Urey. Toño Carvalho es uno de los máximos representantes de la prensa beniana. Y la ofrenda floral representó el saludo del gremio de la prensa veniana al centenario de la Ley de Imprenta, como dijimos, promulgada en 1925. El presidente de la Asociación de Periodistas, Carlos Romero, y la ejecutiva de la Federación de la Prensa, Yara Sampieri, coincidieron en sus discursos en que la Ley de Imprenta ofrece seguridad jurídica a todo ciudadano que utiliza los medios de comunicación. Lo hace, dijeron, desde hace 100 años. La norma mantiene los principios por los que está vigente la Ley de Imprenta hace un siglo. Ambos dirigentes, Carlos Romero y Yara Sampieri, hicieron un llamado a los vecinos, especialmente a los dirigentes políticos del Beni, a aplicar el Tribunal de Imprenta cuando sientan que, de alguna manera, se ha vulnerado su derecho o se han vulnerado sus derechos en los medios de comunicación. En la ocasión, también el periodista Juan Carlos Zambrana recordó algunos aspectos que dieron origen a la Ley de Imprenta. Destacó el papel que cumplió Toño Carvalho cuando estaba vivo y cuando actuó como ejecutivo del Sindicato de la Prensa Beniana. En el Beni actualmente están vigentes los tribunales de imprenta de Trinidad y de Guayaramerín. Los otros 17 municipios no han conformado o no han renovado la estructura de sus tribunales de imprenta, porque la ley establece que cada municipio debe tener su propio tribunal para casos de queja o de vulneración de lo que establece o lo que prohíbe la ley de imprenta. Al acto había sido invitada la mayoría de las autoridades departamentales, municipales, institucionales, académicas. Solamente estuvo la presidenta de la brigada parlamentaria, la diputada Mariel Denise Marín Morales. Solo una.
Ha comenzado la nueva gestión de año, el año 2025. Han comenzado también, obviamente, los planes académicos en las instituciones educativas. El estudio y capacitación profesional en varias áreas. Vamos a hacer un repaso de lo más importante que hemos conseguido o que nos han enviado aquí a la mesa de Sachemocos. En turismo y agropecuaria es posible hacer el estudio en la ciudad de Los Santos Reyes. Recibe inscripciones el Instituto Tecnológico Padre Diego Ignacio Fernández. Diego Ignacio Fernández, el Instituto de Reyes. Los interesados en formarse como técnicos superiores en turismo y en agropecuaria solo requieren ser bachilleres. Las inscripciones se iniciaron y se podrán realizar hasta el 21 de febrero. Anímense, la oportunidad está en el Instituto Tecnológico Padre Diego Ignacio Fernández en Reyes. Otro instituto que abre su gestión 2025 es el Instituto Tecnológico Superior de la Amazonía en Riberalta. El ITSA, que es su sigla, inició inscripciones para sus 9 carreras ya esta semana. El ITSA ofrece contaduría, turismo, administración de empresas, agropecuaria e industria de alimentos. También tiene las carreras de veterinaria y zootecnia, mecánica automotriz, piscicultura y secretariado ejecutivo. Las clases en el ITSA comienzan el 10 de febrero. El ingeniero Juan Carlos Rivera es el rector del ITSA Riberal. Sigamos repasando los institutos técnicos. En materia de educación artística, también existen las escuelas taller del Plan Mojos. En la sede de San Ignacio se ha iniciado el programa de tallado en madera y policromía. A este curso los alumnos podrán salir desarrollando habilidades para diseñar, tallar y decorar piezas de madera con las técnicas tradicionales, especialmente en las formas que utilizaron en las misiones jesuíticas. También se capacitará en las formas de prevenir el deterioro de los muebles, en particular para conservar el patrimonio antiguo. El taller está destinado a jóvenes de entre 16 y 29 años. No es necesario ser bachiller para este caso de los talleres del Plan Mojo. Solo deben presentar carnet de identidad, certificado de nacimiento y copia de la libreta del último año de secundaria. 2 fotografías. Tienen el grado de, cuando terminan, el grado de técnico auxiliar. El estudio dura 1 año, 2 semestres. El Plan Mojos también tiene escuela de jardinería y paisajismo en la sede de Trinidad. Los mismos requisitos. Aquí el estudiante se capacita en conservación del patrimonio natural y la diversidad de la flora, de las plantas regionales. Esta escuela funciona en el Museo Kenneth Lee. En Trinidad también se dictará, como parte del Plan Mojos, el curso sobre construcción civil para la restauración. Dirige su atención a la forma antigua de construcción en las misiones jesuíticas, cómo se hacen las paredes, cómo se hacen los techos, etcétera, etcétera. Las clases en los talleres del Plan Ojos comienzan el 10 de marzo. 10 de marzo. Y para los interesados en aprender artes, en Trinidad hay otro centro dedicado a ello. La Academia Amadeus ofrece clases particulares en las áreas de piano, piano clásico, guitarra española, violín, flauta dulce y también flauta típica. También Amadeus enseña formación vocal y canto. El horario es elegible, 1 hora diaria y personalizado. En la Academia Amadeus, en la avenida Pando, está entre Sucre y Antonio Bacadíes. Calendario histórico regional. Repasamos en este sector algunos hitos de lo acontecido en el pasado en la región. Calendario histórico regional, año 1942, 20 de enero. El pueblo de San Francisco de Borja adopta la forma de gobierno como alcaldía en vez de agencia municipal dependiente de Reyes.
La decisión fue aprobada en una asamblea patrocinada por el diputado Gustavo Chacón. Los asistentes eligen primer alcalde a Julio Salas Bedregal, que reemplaza como principal autoridad al agente municipal. El diputado Chacón, que tomó el juramento al flamante alcalde, había ofrecido la creación de la alcaldía borjana en la campaña electoral previa, si los borjanos le daban el voto. Calendario histórico regional año 2013, 20 de enero. Gana la elección para gobernador del Beni el abogado Carmelo Lenz Frederiksen por la agrupación Primero el Beni. Lenz se impone en primera vuelta con el 52.3% de los votos. Derrotó a la candidata del MAS, Jessica Jordan Burton, que solo obtuvo el 44.4%. Los comicios se realizaron en Beni para reemplazar al gobernador interino y completar la gestión de Ernesto Suárez, suspendido en diciembre del año 2011. Carmelo Lenz gobernó desde marzo del 2013 hasta mayo del año 2015. Calendario histórico regional, año 1919, 21 de enero. Se crea el Regimiento de Caballería II Vallivian como parte del Ejército Nacional organizado en el noroeste del país después de la Guerra del Chaco. El Regimiento Vallivian nace con los voluntarios integrantes de los escuadrones Avaroa, que fueron desde La Paz hasta el Acre para defender el territorio boliviano. El Vallivian tiene sede en la ciudad de San Joaquín, provincia Mamoré del Beni. Depende de la Sexta División del Ejército con sede en Trinidad. Calendario histórico regional año 2021, 21 de enero. El profesional agrónomo Jesús Egues Rivero gana las elecciones por el rectorado de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian. El claustro universitario sirve para completar la gestión de Luis Carlos Zambrano Aguirre, fallecido el mes anterior. Egues, que era vicerrector de pregrado, es único candidato y el claustro solo elige a rector. Calendario histórico regional, año 1926, 22 de enero. Nace en Trinidad Delina Rodríguez Cuellar. Se graduó en la Escuela Nacional de Maestros en Sucre en la especialidad de Educación Física. Fue maestra, supervisora y directora en varios establecimientos. En el Liceo Mario Sayali, entonces solo de señoritas, organizó la primera banda estudiantil. Fue directora del Instituto Departamental de Deportes. Obtuvo en la Universidad Técnica del Beni terrenos para la Villa Olímpica de Trinidad. Creó y dirigió por muchos años el ballet folclórico de la Casa de la Cultura. Fue la principal organizadora de la primera entrada folclórica por el tricentenario de Trinidad en 1986. Fue directora distrital de Educación Urbana. Escribió el libro Danzas Folclóricas del Beni. Falleció el 23 de mayo del 2014 en la ciudad de Sucre. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. Cuando la civilización impone. En este pequeño espacio les quiero leer un cuento pequeño. Un microcuento, sería mejor decir. Wilder Molina, a quien le gusta la poesía, también le gusta recoger historias en forma de microrelatos, por lo menos así los presenta. Este se llama Cuando empezó la civilización. Autor Wilder Molina. Mi padre se llamaba Joaquín, para ustedes. Para nosotros era Nyarasi, en idioma sirio-no. Antes, cada sirio-no tenía muchos nombres. Bonito era. Magdalena le decían los otros a mi madre, pero entre los sirio-no, ella era Urubu Nangua. Es que sus hijos estaban atravesados al nacer, y eso significa Urubu Nangua. Dicen que yo nací cuando había mucha fruta en los coquinos. De ese árbol nació mi nombre. Era tiempo de coquinos, enero húmedo. Tengo un hermano vivo, Guillermo Joaquín Baroto. Cuando empezó la civilización nos pusieron nombres en castellano. Ahora, con esos nombres nos exigen ir a la ciudad de Trinidad. Hasta hoy.
cuando empezó la civilización. Autor Wilder Molina. ¿Qué pasó con los camellones antiguos? En la época de la colonización de América, los españoles encontraron una zona tropical que llamaron Paitití y después bautizaron Mojos. En esta región, los misioneros convivieron con gente de varios grupos, de varios pueblos. La región es llana, planita, con muchos ríos, con muchos lagos y lagunas. Llegada la independencia, ojos expertos encontraron que en Mojos hay miles de lomas, canales, terraplenes, islas, y se ha determinado que todas estas construcciones, lomas, canales, son artificiales. También se ha encontrado que esas obras de tierra tienen varios miles de años de antigüedad. Los arqueólogos han identificado que en esas lomas hubo viviendas, que esos canales sirvieron como vías de comunicación y que en esos terraplenes se hizo agricultura. Agricultura que no había cuando llegaron los evangelizadores después. ¿Por qué no había cultivos cuando llegaron los misioneros? Es la pregunta que se hacen propios, los estudiosos, y extraños como nosotros. Hoy, aquí en Sachimojos, vamos a tratar de encontrar una respuesta. Y para eso hemos invitado a un arqueólogo que ha estudiado el asunto, que ha estudiado la zona. Él se llama John Walker, es estadounidense, es arqueólogo, autor de una monografía sobre el cambio climático, el cambio agrícola, mejor dicho, sobre el cambio agrícola registrado en los llanos de Mojos. Doy la bienvenida a John Walker, que nos responde desde la Universidad Florida Central en la ciudad de Orlando. Oh, gracias a usted y gracias a toda la gente quien quiere escuchar y pensar y hablar sobre ese tema para mí, de arqueología del Beni, arqueología de Bolivia. De arqueología específicamente de la provincia de Yacuma, que es seguramente donde te van a escuchar con atención porque te conocen, has estado mucho tiempo viviendo allá y vamos a atender también esta dimensión. Primero, para ubicarnos, ¿qué es la arqueología como ciencia? ¿Para qué sirve la arqueología, John? Para mí, la arqueología es una cosa que sirve para recubrir nuestra historia, la historia larga, la historia profunda de toda la gente en el mundo. Y no, para mí es importante que no es solo una historia como global o una historia de toda la gente en el mundo, pero también es una historia local, que cada lugar tiene su propia historia y tiene su uso para arqueología. Quiero decir que no es una cosa solo de un lugar como, no sé, Egipto o algo, o un lugar como Stonehenge o la ciudad de Roma o algo así. No, hay arqueología aquí en la provincia de Yacuma, pero también aquí bajo mis pies, aquí en Florida. Es en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene su historia y arqueología sirve para ganar conocimiento de eso. Ese conocimiento, por lo que vemos en la televisión, en los documentales, siempre vemos a los arqueólogos todos sucios allá en el campo, en el desierto, y a ti te veo muy elegante en una Ah, oficina. ¿Cómo se desarrolla el trabajo de un arqueólogo? gracias, muchas gracias. No es una cosa interesante que puede ser, porque, por ejemplo, mucha gente piensa en arqueología cuando están mirando películas como ese Indiana Jones o algo así, ¿no? Aventureros o algo así. Y claro que ah, llama atención a arqueología, pero arqueología más que todo es un trabajo que combina trabajos como biblioteca, leyendo cosas que están escritas en años pasados,
por arqueólogos, pero otra gente también. Y también trabajos en el campo, ¿no? Para ganar información, para ganar evidencia, la palabra será importante decir evidencia de cosas que han pasado en años y siglos anteriores. Y más que todos para arqueólogos, esa evidencia son cosas físicas, cosas materias, ¿no? A veces el chiste es nuestra carrera es en ruinas o nuestra carrera es en basura, ¿no? Las cosas que han botado gente viviendo en el pasado. Porque a veces es más hay cosas en la basura o cosas en físicas que hablan más que las palabras de historiadores, ¿no? Y esa es la habilidad que ustedes aprenden en la universidad, descubrir en esas cosas aparentemente insignificantes qué pasado existió ahí. Bueno, Sí, de ese pasado queremos hablar, pero específicamente de el Beni, de la zona de los Llanos de Mojos. Está claro que en la llanura amazónica hubo habitantes. La conocemos en forma muy general, gente común como yo, como la cultura hidráulica, las lomas, los canales, los terraplenes, los camellones que algunos llamamos, creo que ustedes le dan otro nombre, que todo eso son artificiales, fueron construidas por alguien, por algún pueblo, para resolver, entre otras cosas, la inundación. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los camellones? ¿Qué son los campos de tierra en la pampa veniana? ¿Qué son, John? sí, buena pregunta es, porque ahora tenemos algunas décadas estudiando esas obras de tierra y más que todo podemos nombrarlos o podemos pensar en esos como obras de tierra, obras hechas por gente en el pasado moviendo tierra para controlar agua, pero también para mejorar el suelo para la agricultura. Um, es como un paisaje es como la gente en el pasado han convertido el paisaje en un jardín, ¿no? Es una manera de pensar en eso. Pero en otras palabras, para pensar en qué es la cosa, si estás volando en avioneta es lo más fácil para verlo, pero también se puede anotar en tu teléfono por varios apps de la computadora. Parecen como grandes figuras en el suelo, ¿no? Como rectángulos, a veces puntos como líneas de puntos en el terreno, líneas largas como terraplenes. Hay varios tipos y la cosa para mí más interesante de mi carrera, porque toda mi carrera aquí está aquí en el Beni, ¿no? He trabajado en la provincia de Yacuma toda mi carrera. Y es eso, que cada vez que tenemos otra foto tomado de avión o tomado de satélite o algo así, estamos descubriendo más restos de esos camiones, de esas obras de tierra. Y parece que eso va a seguir, ah, será para siempre. Cada vez que hay algo nuevo, estamos mirando más cosas, ¿no? Y eso es sumamente interesante a mí. Eso de interesante que ustedes han encontrado es porque allí eso se construyó para hacer cultivos. ¿Qué, qué tipo de cultivos? ¿Cómo eran esos sitios? Sí, no, es buena pregunta. Y a mí una cosa importante es pensar que la agricultura es una cosa bien compleja, no solo en nuestro tiempo, ¿no? Es un negocio que tiene uno debe tener mucho conocimiento, a veces ahora es con máquina, con todo ese conocimiento de plantas y de suelos y ta. Pero en el pasado también era complicado y era diferente. Por ejemplo, no es tan, como sabemos o pensamos que no era sistema de dinero para vender cosas en esos años, ¿no? Y eso cambia mucho cómo uno va a hacer su vida. Y otra cosa importante es, a veces, yo creo que pensamos en agricultura como aquí un campo es lleno de solo maíz o lleno de solo soya o lleno de un planta nomás, ¿no? Y estamos casi seguros, por evidencia por todas las Américas, que agricultura en el pasado era más de, será 3, 4, 5 o hasta 20 plantas
en un campo o 200 plantas en su jardín, ¿no? Es como otra idea de qué es agricultura, yo creo. ¿Y qué tipo de cultivos se han determinado que existieron en ese tipo de construcciones de campos elevados? Sí, es buena pregunta. Y hay varias personas, varios científicos trabajando en eso. Y es otra cosa muy interesante del trabajo del presente es combinación de arqueólogos con científicos de plantas, científicos de animales, para combinar nuestros trabajos para entender cosas. Y esos científicos de plantas pueden entender qué planta era creciendo en un lugar por cosas como polen, cosas microscópicas que salen de plantas, ¿no? Ujú. Entonces, ahora podemos tener evidencia más seguro de qué plantas, ¿no? Y por ejemplo, una cosa para mí que es bien interesante es que hemos sacado partes de planta, almidón, granos de almidón, directo de cerámica, directo de Una vasija. sí, una vasija, ¿no? Y hay como 20 plantas diferentes en la misma, en la misma en mismo fragmento y también en varios fragmentos de varios lugares. Hemos encontrado maíz seguro, pero también, ¿cómo se llama ese? Hay camote, hay yuca, pero también hay cosas que no hemos pensado que vamos a encontrar aracacha, que es una planta, ahora pensamos más de la sierra o del altiplano o algo de esa planta. Entonces, para mí eso quiere decir que hay variedades de plantas, ¿no? Hay muchas cosas que eran sembrando en esos campos. Eh, Se puede decir que eso se produjo en gran cantidad, porque la gran cantidad viene de las superficies que se ha encontrado que tenemos ahora, ¿no? Campos elevados, islas, terraplenes, en muchas cantidades, varios miles. ¿Quiere decir que había mucha gente en esta zona? Eso a mí es casi seguro. Si podemos estar seguros que hay algo en arqueología, yo creo que eso es seguro. He escrito algo sobre eso en mis trabajos de los 90, que en un lugar donde hay como, en ese tiempo, como será 40 personas viviendo allá. Y ahora en eso, en ese estudio, yo fui convencido que era más como casi 100 veces, ¿no? Por la cantidad de campos. Y entonces estamos hablando de miles de personas, ¿no? Distribuidas por todo el paisaje. Y eso es una cosa importante pensar, mucho más gente viviendo y mucho más, es como, no estoy recordando la cifra exacta, pero algo como 120 kilómetros cuadrados de campos y solo estamos hablando de la plataforma de la cosa y mucho, es un gran extensión, es bien, bueno, puedo decir que es bien famoso en las Américas, en el sentido arqueológico, ese lugar por la cantidad y extenso de restos. Algunos estudios, estimado John, indican que la cultura hidráulica ocurrió entre hace 6.000 y 10.000 años antes, mucho antes de que llegaran los misioneros evangelizadores de España o de Portugal. ¿En qué periodo, pregunto yo, en qué periodo de la historia se estima que se hicieron estos cultivos en los llanos de Mojos? ¿En esta misma etapa entre 6.000 y 10.000? Buena pregunta. Y algunas de esas evidencias están evidencia de la planta, ¿no? Mis colegas Humberto Lombardo y otros han recubrido restos de las plantas bien viejas. Y a mí eso es súper interesante y quiere decir que Mojos y hasta la provincia de Yacuma es un parte de un lugar donde estamos hablando de agricultura en América o en Sudamérica y Norteamérica, todo eso, ¿no? Estamos temprano aquí como en cualquier lugar, casi en el mundo, ¿no? Estamos hablando que agricultura está desarrollando en muchos lugares y Mojos es uno de esos lugares, ¿no? Pero es pregunta diferente que hay la planta, qué están la gente haciendo con la planta, ¿no? Es como,
Eso es importante para mí decir eso. Tenemos mucho más trabajo para entender exactamente lo que pasa, ¿no? Es que, pero yo creo que hay algo que podemos decir que eran utilizando esas plantas para miles de años, pero hay discusiones sobre qué exactamente quiere decir agricultura. Y para mí, una cosa interesante es que hay esas islas del bosque que están al lado de los campos elevados. Nuestra pampa, nuestra sabana está, hay esos puntos que todo el mundo sabe, esas islas. Y en esas islas casi siempre encontramos cerámica, restos de gente viviendo allá. Y de eso tenemos fechas de dónde están o cuándo eran viviendo allá. Y hay muchas fechas, bastante evidencia de gente viviendo entre como 500 años después de Cristo hasta el tiempo de los españoles. Yo creo en esa época, ese 1000 años entre 500 años y 1500 años después de Cristo, era Entonces, un paisaje lleno de gente, lleno de agricultura. Antes de eso, es posible que hay campos elevados, pero no estamos exactamente seguros. ujú. Em, si es posible que se trate de una gran cultura con elevada cantidad de habitantes, ¿por qué? ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué desapareció la gran agricultura de esta zona? ¿Qué pasó con esa gente, con esa elevada cantidad de población? Es buena pregunta y he pensado en eso para muchos años, para décadas. Y yo creo que, en fin, vamos a entender que no hay solo una posibilidad. Será que era bien complicado esa historia, pero a mí es bien interesante que esas fechas que tenemos termina, anda un poquito después de 1500 años después de Cristo, pero hay muchas cosas fallan después de esa fecha. Y para mí es importante que la llegada de españoles los españoles llegan con herramientas de metal, es importante que lleguen con enfermedades, que eso también es importante. Y a mí es importante que esos enfermedades probablemente era un desastre grande para la gente viviendo aquí. Hasta, ¿cómo decir? La idea normal de arqueólogos por todo Sudamérica, Norteamérica también, es como 4 en cada 5 murió en 100 años. Y eso será hasta 9 en cada 10, ¿no? Es una despoblación sumamente fuerte, como, como en cualquier lugar en la historia del mundo. Y yo creo que eso era el clave del abandono de ese sistema. Me estás hablando de una epidemia, pero hay otros, y creo que tú lo consideras también, que pudo haberse debido a que hubo un cambio climático muy drástico, muy excesivo, una sequía, por ejemplo. ¿Es posible eso? Yo creo que es posible, pero lo que yo puedo decir es claro, durante esos 1000 años, 2000 años, ese tiempo largo, hay muchos cambios en la clima. La clima está siempre cambiando año por año y década por década. Y para mí, agricultores están bien inteligentes para adaptar y para cambiar su vida, especialmente se puede mover y como ahora sabemos que es posible mover de un lado a otro. Yo creo que los agricultores del Beni eran bien ah, 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 era posible para ellos evitar esos problemas. Y no creo, en mi opinión, no hay evidencia para algo como catastrófico de climático en ese tiempo. Um, pero claro que yo soy solo un arqueólogo. Hay otros, puede ser que van a decir otras cosas, ¿no? Y a mí es la fuerza de la cosa. Es la fuerza. Si todos están diciendo solo hay una posibilidad, eso no estoy seguro que es una buena cosa. Es mejor que si estamos discutiendo. Bueno, lo siento,
quiero decir una cosita más. Hay mucha variedad en el Beni, mucha variedad de cosas. Aún en la provincia de Yacuma hay cosas diferentes en el norte, diferentes en el sur, campos de ese estilo, otro estilo. Y entonces a mí hay una gran variedad de gente en la zona y una gran variedad de maneras de vivir. Y entonces yo creo que no vamos a encontrar solo una posibilidad para qué pasa, ¿no? Relaciones entre grupos es también importante. Hay como 50 idiomas que sabemos y seguro que hay mucho más que no sabemos. Y a mí eso es importante también. Es como una zona, ¿cuál es la palabra? Cosmopolitana, algo así, ¿no? En el, Cosmopolita. eso, y en el centro de Sudamérica, con conexiones por todos lados, a mí es bien, vamos a ver, yo creo que es bien complicado esa historia. Eso lo dirán los estudios. Hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando. Una Sí, tercera idea que he leído en otros textos dice que probablemente se abandonaron estos cultivos por la llegada de los colonizadores españoles y portugueses. ¿Es posible? ¿Por qué ha debido ser por una imposición de los misioneros? eso es interesante porque tenemos algunos puntos de datos o tenemos algunos documentos, ¿no? Por los jesuitas y los jesuitas están maravillosas para describir cosas en detalle de lo que están mirando, ¿no? Era un parte de su ah, idea, su Las misión. crónicas, ¿no? Sí, las crónicas y están bien detallados, pero no hablan mucho de cosas como camiones, ¿no? Hay muy poca evidencia de eso. Y entonces, pero hay, por ejemplo, el nombre de traductor boliviano ay, lo siento, cuando estamos hablando voy a recordar. Barnadas, Barnadas, Ah, una, ca- Barnadas. sí, una carta traducida por él de latina a español, o una secuencia de esos hablan de mucha gente, los primeros en los años 1000, en los primeros de 1600, hablan de mucha gente, muchos pueblos, muchos ah, ah, personas quieren hablar con los padres, ¿no? Y después, 100 años después, hablan las mismas cartas de, wow, esos pueblos han desaparecidos, ¿no? Es como se puede leer de ese desastre, para mí es desastre durante ese siglo, ¿no? Y los jesuitas están hablando sobre esa despoblación, pero no hablan mucho de agricultura, ¿no? Y yo creo porque eran como 50 jesuitas en esa grande zona, hay muchas cosas pasando afuera de su visión. Y es otra cosa que es importante tener arqueología, porque se puede saber cosas afuera del mundo de cartas. Estamos conversando con John Walker, que él es arqueólogo. Me está atendiendo esta entrevista desde la Universidad Central de Florida, en la ciudad de Orlando. Muchas gracias, John, por atendernos. Eh, Tu investigación la has centrado creo que una parte, entre los Sí. ríos Iruyañez y Omi. ¿Es así? ¿Por qué elegiste esa zona? ¿Qué te motivó? Bueno, en ese trabajo que he realizado allá era en los años 90, cuando fui estudiante, ¿no? Cuando fui tratando de ganar mi grado como doctor de arqueología. Y por eso digo que estoy realmente, toda mi carrera está allá en la provincia de Yacuma. No estoy experto en otro lugar en Latinoamérica, estoy experto en ese. Um, pero fuimos trabajando allá o fui trabajando allá porque hemos realizado un trabajo chico en el río Apere, y hemos encontrado varias obras de cerámica bien lindas, ¿no? Y obras de tierra por todos lados. Y para estudiar un lugar nuevo, he pensado que voy a andar a ese río al norte, que es obvio, mirando de arriba, que hay cualquier cantidad de esos campos elevados. Y mi intención era vivir allá para un año entero para ver tiempo seco y tiempo de agua. Y a mí es súper importante porque
como todos ustedes en la provincia de Yakuma sabe, es bien diferente en enero que está en agosto, ¿no? Y muchas veces los arqueólogos, los extranjeros, solo están viviendo allá en tiempo seco. Y a mí es importante ver las dos cosas. Y entonces por eso, era por el trabajo de mis profesores y de otra gente como Kenneth Lee, como William Donovan, que han escrito sobre esa zona antes. Pero eso era para mí era un gran trabajo entender mejor el paisaje allá porque casi cada isla del bosque allá tiene cerámica y casi cada rincón de la pampa tiene campos elevados. Para mí era un gran centro de agricultura allá. John, otra inquietud que me hace hacer preguntas es la siguiente. En el Beni, en estos textos, ustedes, tú y tus colegas y otras profesiones apuntan una característica. Las las lagunas en general tienen una orientación casi siempre de noroeste, suroeste, las lagunas. ¿Los Sí. campos elevados tienen también una orientación particular? Sí, buena pregunta eso. Y también para mí la cosa, bueno, estoy tan interesado en hablar de eso, pero am, antes se puede ver en la foto, ¿no? De todas esas líneas y se nota que están, wow, qué cantidad de orientaciones, ¿no? Y con mucha paciencia yo tengo estudiantes. Y quiero hablar más de eso, porque hay oportunidades para estudiantes bolivianos en eso. Pero hemos mapeado eso y con la computadora se puede mirar como analizar, ¿no? Sus orientaciones. Y parece que aunque parecen muy desorganizado, parece que tiene como un cruz, muchas en esa orientación y otras así, ¿no? Y la cosa sumamente interesante a mí, eso es en el norte, al lado del Iriaña. Es un poco diferente que norte al sur, pero más o menos. Y andamos más tarde más al sur, a Yacuma, Rapulo, por ahí y con fotos nuevas hay más cosas saliendo y se puede ver. Y ahí también están grandes cantidades de campos elevados, grandes, dicen, ese tamaño como 20 metros por 200 metros, inmensas. Y están otra vez orientados, pero más como así, más como noreste a Suroeste. suroeste y a otro, como aquí es en el norte y aquí es en el sur. Y la verdad es, no tengo idea por qué hay diferencia. Parece a mí quizás que ser su estilo, ¿no? O algo importante pero es otra cosa que debemos entender, ¿no? Parece que no es exactamente como debemos orientarnos al río, por ejemplo. No parece que están siguiendo exactamente el río. Um, no estoy seguro que hay algo como en las estrellas, ¿no? Eso es la dirección importante para nosotros. ¿Por qué cambian en esa forma? No sé, pero también bueno, estoy hablando de tanto, pero hay una cosa, hay campos elevados en punto, se llama montículos o están no exactamente la misma cosa como una loma, porque están del tamaño de ese cuarto aquí y eran plataforma para sembrar, pero forma chica, ¿no? Pero esos puntos o montículos o campos elevados, montículos, como decimos, o como podemos decir, están en líneas también y tienen su orientación también. Y entonces parece que la orientación era importante para la gente quien han construido, pero no estamos tan seguros por qué ese y no otra, ¿no? La razón. De mi cosecha, me arriesgo a hacer la siguiente pregunta. ¿Es Ya. posible que esta orientación, así o así, haya dependido, haya sido consecuencia del tipo de pueblo que ha sido, esto ha sido por un pueblo y esto por otro pueblo diferente? Sí, sí, eso es sumamente importante. La única cosa que, um, bueno, para mí, base de un estudio así empezamos abajo y anda arriba, como, ¿qué sabemos? Sabemos
no sabemos mucho, pero sabemos que hemos amontonado tierra allá, porque sigue allá, ¿no? La construcción. Entonces, ¿por qué hacen eso allá? Y entonces, si hay un gente de esa orientación, solo sabemos que han hecho eso en ese lugar. No, estoy pensando cómo decir eso. Podemos hablar de eso, pero es mucho, mucho más difícil hablar de, por ejemplo, la idioma de la gente. Y si estoy hablando ahorita por ejemplo, estoy hablando ahorita en castellano, pero también hablo inglés. I could also be speaking in English. Estoy cambiando mi identidad, cambiando idioma. Es sumamente interesante y complicado, ¿no? Y hay gente que estudian idiomas y están también interesados en ese lugar por la diversidad de idiomas. Y ellos, bueno, podemos hablar de eso. Pero a mí es seguro que hay una diferencia. Debemos entender qué es la diferencia. Para mí será interesante compararlo con cerámica y también la comida, porque la comida es una manera que diferenciamos, ¿no? Que yo soy ese tipo porque yo como eso. Claro, por los gustos también o por la disponibilidad, ¿no? Que o me gusta salado o me gusta dulce, por ejemplo. O Bueno, mi yuca, yo cocino mi yuca en esa manera. Y yo tengo chive aquí, ¿cómo se llama ese? Aruchipaba en otro lugar, ¿no? Hay diferentes, es la misma planta, pero están bien diferentes, ¿no? A mí es sumamente fascinante. para que saludes a los que te conocen, ¿cuáles son las comunidades en esa región donde estudiaste entre Iruyáñez y Omi que conoces? Las comunidades, ¿qué pueblos conociste? Lo que conozco mejor recientemente es Miraflores, al lado de ese gran Curichi allá. También Carnavales. ¿Dónde más? Mi gente que conozco de Iruyañez han cambiado muchas cosas allá, pero las estancias allá al lado de Iruyañez, y la gente de Santa Ana, de San Francisco, lo siento, estoy ando mal, pero toda la gente, puedo decir eso, nunca en mi vida trabajando en el Beni, nunca he siempre tengo bien experiencias con cualquier persona estoy hablando. En media pampa, en el pueblo, es la hospitalidad de la gente, de las comunidades, del cabildo, del alcalde, de la alcaldesa, toda la gente están hablando a mí como estoy un parte de la familia y estoy bien ubicado en el Beni. No puedo imaginar un lugar más con una hospitalidad más impresionante. Respaldaron todo tu trabajo, no hay ninguna queja. Ningún problema con nadie, nunca. Y Muy bien. Estimado para mí John, muchas gracias por este tiempo que me has dedicado. Sé que eres muy ocupado. ah, Hemos tardado algunos días para conseguirte un espacio ah, en tu trabajo. Tu trabajo está respaldado como lo que tienes ahí atrás, una biblioteca muy surtida. Gracias de nuevo. Tus palabras finales, ¿qué quisieras decir al respecto a los venianos, a los movimas? Yo digo que arqueología es para todos y hay cosas que se puede leer en castellano. Yo tengo un libro que está gratis para cualquier, como bajar en el internet, podemos mandar esos datos. Hay un museo allá en Santana del Yacuma, el Museo Yacuma. Hay recursos y museos en Trinidad también. Tengo un libro publicado en inglés y está traducido y estoy en esos momentos tratando de publicarlo con Plural Editores en La Paz, entonces eso va a estar disponible. Hay un mundo de cosas para leer y para entender. La arqueología es para todos y es para la gente del Beni. Muchas gracias. Hemos conocido un poco más sobre las investigaciones que realizan y que se van a seguir realizando, esperemos todavía por mucho tiempo acá en lo que fue la cultura hidráulica o lo que se llame en esta región de Bolivia, en los llanos amazónicos de Bolivia. Gracias, John. Seguimos en Sache Mojos. Terminamos. Se acabó nuestro tiempo. Rusturupaya, meme noviono. Rusturupaya, tata noviono. Bimo carine, tepona semana. Gracias, señoras. Gracias, señores.
Nos encontramos dentro de una semana.